Nuestra protagonista despertó dentro del cuerpo de un personaje de novela, pero no como la bella heroína que forja un lazo inquebrantable con el protagonista desde el instante en que se encuentran. Su aparición ocurre mucho antes. En la novela original, fue la joven que por un comentario apenas ofensivo hacia la protagonista, terminó siendo duramente reprendida por el protagonista masculino. Exacto. Ella no es la heroína, es la villana extra número 1. Un personaje secundario, irrelevante y destinado a causar problemas. Ese es el papel que ahora ocupa Julieta Orbetian, la villana de apoyo que jamás imaginó llegar a protagonizar su propia historia. Ahora en el presente, había despertado con una ligereza que no sentía desde que llegó a ese mundo, ya que desde que llegó, se había encerrado en su mansión para evitar a los protagonistas, esos imanes de desgracias, y había vivido, felizmente, como una vaga sin culpas. Esa mañana, sin embargo, algo había cambiado. Era la boda del emperador y la emperatriz, el final oficial de la historia que ella conocía, y con ese final sentía que su vida, por fin, le pertenecía por completo. Su niñera la encontró vestida temprano, con un ánimo tan brillante que apenas podía reconocerla. Julieta quería salir, viajar, respirar libertad. Pero antes de que pudiera terminar ese pensamiento, su hermano Weasley irrumpió en la habitación. Él no entendía cómo podía pensar en viajar mientras seguía rechazando todas las propuestas matrimoniales cuidadosamente seleccionadas para ella. Julieta solo suspiró y le explicó lo que nadie parecía comprender. No quería amor, ni juramentos eternos, ni pretendientes que se enamoraran a primera vista. Solo quería a alguien que actuara como esposo, sin interferir en su vida. Un matrimonio práctico, limpio, sin romance. Su hermano la observó en silencio, convencido de que era demasiado fría, aunque ella sabía que simplemente era realista. Aún así, él aceptó sus deseos y prometió hablar con su padre, aunque en el fondo deseaba verla casada por amor. Cuando quedó sola, Julieta reflexionó con cansancio. Tal vez sería más sencillo si ella misma dejaba circular el rumor de que buscaba un esposo que no la molestara. Días después, para su sorpresa, alguien respondió al rumor. No cualquiera, sino Jezar Perheim, el segundo protagonista de la novela. El hombre de mirada suave, cabello dorado y un aura tan gentil que parecía un cachorro adulto. Julieta quedó muda al verlo frente a ella, preguntándole, con voz dulce, si era cierto que buscaba un matrimonio sin romance. Ella solo lo observaba, atrapada entre su apariencia perfecta y la absurda situación. ¿Qué hacía él ahí? ¿Por qué un duque de su calibre, uno de los protagonistas, estaba interesado en esa clase de acuerdo? Cuando por fin logró hablar, le preguntó si lo que estaba escuchando era ¿una propuesta matrimonial? Jezar lo confirmó con serenidad. Es más, dijo que tampoco esperaba un matrimonio para toda la vida. Después de su trágica historia pasada, no podía confiar en el amor. Al escucharlo, Julieta sintió un ligero pesar. Ella misma había llorado cuando leyó esa parte de la novela. Pero Jezar continuó, asegurando que podía cumplir perfectamente el papel de esposo que ella deseaba. Un hombre amable, sin aspiraciones románticas, respetuoso de su espacio. Julieta lo pensó. Tal vez él también estaba presionado por su familia. Tal vez estaba tan desesperado como ella por un arreglo sencillo, pero la verdad era que no perdía nada aceptando, y Jezar parecía una buena opción. Así que, con las mejillas tibias y un poco de nervios, aceptó. Propuso un matrimonio de 2 años, un divorcio que él presentaría al final, y una división equitativa de bienes. Él estuvo de acuerdo, prometiéndole ser el esposo ideal durante ese tiempo. Julieta le estrechó la mano, deseando que todo saliera bien. Por dentro, había dudas, pero también una esperanza silenciosa. Ambos firmaron el contrato matrimonial con la misma calma con la que se sella un trato comercial, sin saber que aquello sería apenas el comienzo de algo inesperado. Julieta empezaba su día en manos de su niñera, inquieta por un detalle que nunca imaginó tener que considerar tan pronto. Su cuerpo en el vestido de novia. Aunque ella insinuaba que quizá debía comer menos, su niñera la tranquilizaba con dulzura, recordándole que ya era muy delgada. Aún así, Julieta no podía evitar compararse con otras nobles que casi dejaban de comer antes de casarse. Todo parecía avanzar demasiado rápido, y la reacción de su padre aún le resonaba en la mente. Horas antes, en el comedor, había intentado abordar el tema de su matrimonio con Jezar,
pero su padre la había interrumpido asegurando que ya lo sabía, convencido de que ambos estaban enamorados y lamentando no haberlo notado antes. Ella se sorprendió, sin comprender cómo había llegado a esa conclusión, y se preguntó silenciosamente quién le había contado semejante cosa. Volviendo al presente, le comentó a su niñera que el duque estaba organizando todos los preparativos de la boda, por lo que ella no tenía absolutamente nada que hacer. Su niñera sonrió con ternura, insinuando que el duque debía adorarla, comentario que Julieta dejó pasar sin profundizar. De pronto, la tranquilidad de la habitación se rompió cuando sus hermanos aparecieron de golpe. Weasley y Valentín querían respuestas inmediatas. Les parecía imposible que su hermanita se casara tan repentinamente, y aún más, que los hubiera dejado al margen de una decisión tan importante. Valentín incluso la tomó de las manos, buscando una explicación. Ella les confesó que el acuerdo con el duque sería secreto hasta la boda, y admitió que debió avisarles de alguna forma. Valentín, aunque conmovido, aceptó la noticia con alegría y un toque de tristeza al darse cuenta de que su hermana ya no era una niña. Weasley, más serio, pidió hablar con ella a solas. Cuando quedaron solos, él fue directo al punto. Sabía que ella no estaba enamorada del duque. Le preguntó qué estaba haciendo, recordándole que Yesar todavía amaba a otra persona, y que ese hecho se había hecho público hace muy poco. Julieta solo desvió la mirada, respondiendo que se trataba de un matrimonio político, y que el amor no tenía ninguna importancia para ella. Weasley se entristeció. Él solo quería verla feliz, quería que alguien la amara de verdad. Ella comprendía su preocupación, pero no compartía sus ideas. Para Julieta, la felicidad no dependía del amor. Le aseguró que estaría bien, que no se arrepentiría, y le prometió que sería feliz. Su hermano sonrió débilmente, la despeinó con cariño y le recordó que siempre velarían por ella. Cuando él salió, Julieta, en silencio, se disculpó con él, convencida de que sería más feliz sin amor en su vida. El día de la boda llegó sin que ella lo notara. Caminar entre los invitados hacia el altar al lado de Yesar la hizo consciente de la realidad. Él extendió su mano y ella la tomó. Compartieron una sonrisa suave, suficiente para que Julieta desviara la mirada, inquieta por lo atractivo que era aquel hombre. Buscando algo que la estabilizara, observó a su familia. Su padre y su hermano mayor estaban visiblemente emocionados, casi incrédulos. Y Weasley, con lágrimas silenciosas, la miraba con orgullo y nostalgia. Aquel gesto le hizo comprender que, esta vez, no había vuelta atrás. Yesar notó la tensión en su expresión y le preguntó si estaba bien. Ella lo tranquilizó mientras intentaba concentrarse en la ceremonia, pero su presencia, su calma y su belleza hacían difícil mantener la mente despejada. En un murmullo, él se disculpó por haberle ofrecido una propuesta tan impropia, creyendo que tal vez ella deseaba un matrimonio lleno de amor. Sus palabras, tan amables, tan sensibles, la frustraban. Si ella realmente estuviera enamorada de él, aquello le habría dolido. Pero no lo estaba, y ese hecho la aliviaba. Le aseguró que aceptó, porque eso también era lo que quería, que no había nada que lamentar. Fue entonces cuando el sacerdote anunció que era hora de sellar sus votos. Julieta respiró hondo, pidió que cerrara los ojos y compartieron un beso ligero pero decisivo. Así, con un beso que era más un sello que una promesa, comenzó oficialmente su matrimonio por contrato. La noche de bodas finalmente llegó, envolviendo la habitación nupcial en una mezcla de nerviosismo, expectativa y silencios incómodos. Julieta, todavía asistida por las doncellas, intentaba tranquilizarse ante la idea de compartir su primera noche con Yesar, aunque sabía que su matrimonio era solo un contrato y no esperaba afecto real de su parte. Aún así, por un instante, su imaginación la traicionó, llevándola a soñar con una escena romántica que sabía que jamás ocurriría. Ese pequeño desliz emocional se desvaneció en el momento en que Yesar entró en la habitación. Él la recibió con serenidad, mientras bebía agua, ajeno a la tensión que ella intentaba ocultar. Fue entonces cuando Julieta creyó ver, justo a los pies del duque, una enorme cucaracha negra. El pánico la llevó a tomar una espada decorativa, intentando eliminar al supuesto insecto sin medir consecuencias. Pero su reacción impulsiva solo provocó un malentendido que tensó el ambiente. Yesar creyó que ella lo estaba amenazando, obligando a Julieta a soltar el arma de inmediato y explicarse torpemente.
La confusión creció cuando ella señaló el lugar donde creyó ver al insecto, y Yesar, con calma desconcertante, recogió del piso solo una bola de hilo. Julieta quedó descolocada, segura de que lo que había visto no podía ser simplemente eso. Pero Yesar, entre una risa suave y un tono comprensivo, minimizó su miedo y le advirtió lo peligroso que pudo ser manipular una espada tan pesada. Cuando la tensión parecía disiparse, una nueva incomodidad surgió. Yesar dejó de mirarla directamente, desviando la mirada con evidente incomodidad al notar lo delgado de su vestuario. Julieta, comprendiendo su nerviosismo, ofreció cubrirse más, aunque él insistió en que no encontraría nada adecuado allí, y se dispuso a buscarlo él mismo. En ese momento, cuando ella dio un paso para acompañarlo, tropezó. Sintió que caería, pero nunca llegó al suelo. Un par de brazos fuertes la sostuvo con firmeza. Al abrir los ojos, descubrió que estaba en los brazos de Yesar, quien la miraba con inquietud, asegurándose de que estuviera bien. Ese contacto inesperado hizo que ella se diera cuenta de algo más. La bata del duque se había abierto, dejando a la vista su pecho desnudo. La imagen la tomó desprevenida. El contraste entre el rostro sereno de Yesar y su imponente físico creó una atmósfera nueva, cálida y peligrosa para su autocontrol. Avergonzada, se apartó deprisa, pero el impacto emocional ya había hecho estragos. Un calor inesperado recorrió su cuerpo hasta que unas gotas de sangre cayeron al suelo. Yesar entró en pánico al verla sangrar por la nariz, creyendo que se había lastimado. Julieta, por su parte, solo quería recuperar la compostura, y que él se cubriera de inmediato antes de que su corazón siguiera reaccionando de maneras que no entendía. Momentos después del caos, cuando Yesar ya estaba cubierto nuevamente, la atmósfera entre ambos se volvió más tranquila. Él, con una preocupación suave, quiso asegurarse de que el sangrado de Julieta hubiese cesado. Ella afirmó que estaba bien, aunque por dentro sabía que el verdadero problema era otro. Cualquier hombre tan atractivo como Yesar, cubierto o no, era un peligro directo para su estabilidad emocional. Él, sin adivinar nada de sus pensamientos, le ofreció una disculpa sincera y prometió ser más cuidadoso con ella. Pero Julieta sentía que la verdadera culpa recaía sobre ella misma. Cada cosa que había hecho esa noche había sido tan vergonzosa que desearía poder enterrarse bajo la cama. Aún así, ambos se sentaron juntos en la orilla del colchón, compartiendo un silencio inesperadamente cómodo. Fue Julieta quien rompió ese silencio, pidiendo abrir la ventana. Se levantó quizá demasiado rápido, consciente de que Yesar seguramente había notado cómo lo había evitado, usando la excusa del aire fresco. Pero al acercarse a la ventana, la brisa nocturna realmente la envolvió con una frescura que calmó su pulso acelerado. Yesar se acercó a ella y le comentó que la noche estaba despejada, que la luna lucía particularmente hermosa y que el viento se sentía agradable. Su mano quedó cerca de la de ella sobre el marco de la ventana, casi rozándola, y Julieta sintió cómo la cercanía despertaba un cosquilleo extraño en el pecho. Fue entonces cuando Yesar la miró con una expresión inesperadamente suave y le agradeció. Ella, confundida, no entendió por qué. Él le explicó que durante la ceremonia ella había sostenido su mano cuando él temblaba. Julieta restó importancia al gesto, diciendo que era lo mínimo que podía hacer, incluso si su matrimonio era solo contractual. Aunque intentó sonar tranquila, por dentro se cuestionó si se había excedido en esa afirmación, temiendo incomodarlo. Yesar pareció esperar una pregunta que jamás llegó. Finalmente, él mismo le preguntó si no quería saber por qué temblaba durante la ceremonia. Pero Julieta, sabiendo perfectamente la verdad por lo que había leído en la novela de la que provenía este mundo, prefirió no interrogarlo. Dijo que no le gustaba presionar a nadie para hablar de cosas que podrían dolerles. Él la observó con un gesto que mezclaba asombro con gratitud, y le dijo que era muy amable. Julieta, sin embargo, sabía que no se trataba de amabilidad, sino de conocimiento previo de su dolor y sus motivos para ofrecer un matrimonio contractual. Finalmente, él le aseguró que estaría a su cuidado durante esos 2 años, y ella, con una sonrisa ligera, le prometió hacer lo mismo. Preguntó entonces si debían permanecer en la habitación hasta la mañana, y él confirmó que era mejor así. Ella se dio la vuelta con cierta incomodidad, que se suponía que harían toda la noche, ya que dormirían en la misma cama, y sería incómodo. Su mirada cayó luego sobre una mesa cercana con una botella de vino y 2 copas. Julieta preguntó qué era eso, y él le explicó que las sirvientas lo habían dejado creyendo que el alcohol aliviaría la tensión de la noche,
Ella propuso beber juntos y conversar un poco, ya que vivirían 2 años como pareja y tendrían que actuar como tal ante los demás. Era mejor conocerse. Yesar respondió que el vino era fuerte, pero Julieta, tomando asiento frente a la mesa, aseguró que era resistente al alcohol. Él la observó con un rubor leve, sorprendido, y aceptó la idea. Se sentó frente a ella, y ambos comenzaron a beber mientras compartían una conversación cada vez más relajada. Hablaron de su carácter estricto como jefe de caballeros. Él mencionó que siempre separaba trabajo y vida personal. Julieta insinuó que si ella fuera uno de sus caballeros, quizás la trataría con más suavidad, pero Yesar aseguró lo contrario. La haría correr 100 vueltas y practicar con él si cometía un error. Ella sonrió, un poco decepcionada de descubrir que no era tan indulgente como había imaginado. En medio de la charla y el vino, Julieta terminó confesando que no tenía ningún amigo. Aquellas palabras escaparon antes de que pudiera contenerlas. Él la miró con cierta preocupación y le preguntó si había tenido malas experiencias. Ella negó que fuera así, aunque su voz dejó entrever algo más profundo. Aprovechó el momento para preguntarle si podían ser amigos. Yesar desvió la mirada, con las mejillas aún teñidas de rojo por el alcohol. Dijo que claramente estaba ebria y que sería mejor descansar. Julieta, intentando disimular su vergüenza, se tocó las mejillas calientes y aseguró que solo estaba un poco mareada. Pero insistió. Realmente quería que fueran amigos, porque se sentía sola, muy sola. Aunque apreciaba a su niñera y a su hermano, sabía que para ellos siempre había sido únicamente Julieta, sin un lugar para mostrarse tal como era. Julieta siempre había recibido un trato amable por parte de su niñera y de Wislet. Pero, en el fondo, sabía que ese afecto no era realmente para ella, sino para la Julieta original, la que ya no existía en ese mundo. Aquella conciencia la acompañaba como una sombra persistente. Por más que lograra desenvolverse gracias a lo que sabía por la novela, tenía claro que, si alguna vez hablaba de más, si dejaba ver quién era en realidad, todo cambiaría en un instante. Por eso había aprendido a convencerse de que no necesitaba amor. Lo único que realmente deseaba era alguien con quien compartir lo que sentía sin tener que fingir. La mirada que Yesar le había dirigido hacía poco seguía rondando en su mente. Era una mezcla de comprensión y lástima. Ella intuía por qué. Él veía reflejada su propia historia en la de ella. Él había amado profundamente a su amiga, su primer amor, y esa mujer ahora era emperatriz, completamente fuera de su alcance. Para él, esos sentimientos se habían convertido en algo destinado a permanecer oculto para siempre. Mientras ambos bebían juntos, entre ese ambiente tibio y extraño que deja el alcohol, Yesar finalmente aceptó ser su amigo. Julieta sintió que algo dentro de ella se aflojaba. Sonrió con una alegría sencilla, sincera, y murmuró que por fin tenía un amigo. Aunque trató de esconderlo, esa pequeña victoria emocional la hacía brillar. Yesar también sonrió al verla tan feliz y le preguntó si estaba bien. Ella aseguró que sí, que no debía preocuparse, pero sabía que era la única ebria en la mesa. Él parecía soportar el alcohol mejor que ella, lo cual la obligó a recordarle que incluso borracha, jamás olvidaba nada, así que no podía retractarse. Ahora eran amigos. Yesar aceptó con serenidad, diciéndole que siempre se hacía responsable de lo que decía. Y cuando preguntó si lo consideraba poco confiable, Julieta lo negó de inmediato. Lo respetaba demasiado. ¿Dónde podría encontrar a alguien tan honorable como él? En su mente, recordaba perfectamente lo que la novela decía sobre Yesar. Era honestidad, bondad y gentileza en estado puro. Por eso no entendía cómo él podía sorprenderse cuando ella afirmaba que confiaba en él. Yesar, sin embargo, la cuestionó con suavidad. ¿Por qué le inspiraba tanta confianza a alguien que apenas conocía? Julieta se quedó en silencio. La verdadera respuesta, que lo conocía de una novela, era imposible de revelar. Así que solo mencionó los rumores sobre su buena reputación. Él reaccionó sorprendido. No sabía nada de eso. Para Julieta, era lógico. Él siempre había vivido enfocado en la protagonista y en sus espadas, sin prestar atención a nada más. Ella lo observó reír y se le hizo tierno. Y en ese instante Yesar comenzó a abrir su corazón. Le confesó que había amado a una mujer durante mucho tiempo, pero que esa mujer ahora estaba casada con otro. Julieta sintió un golpe de empatía,
Entendió, por el tono de su voz, que aún había dolor guardado. Le preguntó si por eso había dicho que no creía volver a amar. Él respondió que sí, y aunque insistió en que ya estaba bien, que tal vez todo había terminado del mejor modo, Julieta reconoció la falsedad de esas palabras. Sabía su historia. El amor silencioso de Yesar por la protagonista. El amor que observó desde lejos mientras ella se enamoraba del príncipe heredero. El amor que nunca tuvo un lugar para existir. Para Yesar, todos eran felices ahora. Pero para Julieta, esa afirmación era absurda. Ella sabía que él había sufrido demasiado como para decir algo así de corazón. Cuando Yesar dijo nuevamente que estaba bien, Julieta ya no pudo contenerse. Sentía indignación por él, por la injusticia silenciosa de su historia. Se levantó, se acercó y tomó su rostro entre las manos, incapaz de aceptar que alguien que había sufrido tanto dijera que no le dolía. Mientras lo miraba de cerca, su voz temblaba con emoción. No entendía cómo él podía pretender que todo estaba superado. Julieta recordaba que Yesar, tan amable como siempre, había renunciado en silencio a su propio amor, para no interponerse en la felicidad de sus amigos. Sabía que ellos jamás comprenderían el peso de ese sacrificio. Mientras sus amigos vivían su historia perfecta, él seguía condenado a un dolor silencioso, deseando su felicidad incluso cuando eso lo destruía por dentro. Con el rostro de Yesar todavía entre sus manos, Julieta lo llamó tonto. Él la miró confundido, luego sonrió con suavidad, atribuyendo sus palabras a la embriaguez y asegurándole que estaba bien. Ella, soltándolo, alzó la voz. Le exigió que dejara de repetir eso, porque no tenía sentido pretender que no dolía. Amó durante años a una mujer que terminó casándose con otro hombre. ¿Cómo podía decir que estaba bien? Si fuera ella, habría llorado, gritado y maldecido a todos hasta hacer temblar la mansión entera. Yesar, sorprendido por su reacción, le preguntó si realmente estaba molesta por él. Julieta, tartamudeando por el alcohol y la emoción, confirmó que sí. Bajo contrato o no, ahora ella era su esposa. Apoyarlo era casi un deber natural para ella. Él guardó silencio unos segundos antes de agradecerle, admitiendo que tenía razón, que no estaba bien y que aún le dolía recordarlo. Julieta sintió pena por él. Sabía cuánto había amado y cuánto había callado. Se sentó a su lado y, con una mezcla de sinceridad y torpeza embriagada, le pidió que la escuchara. Le dijo que solo podía hablarle así, porque no sentía nada romántico por él, pero que, cuando él volviera a amar a alguien en el futuro, no podía hablar de su antiguo amor con ese dolor en el rostro. Rompería a cualquier mujer que lo viera así. Yesar sonrió, diciéndole que ella era su amiga y que siempre podría hablar de eso con ella. Julieta se quedó mirándolo con sorpresa. Le recordó que, una vez que se divorciaran, volverían a ser extraños. Incluso su amistad estaba escrita en un contrato. Yesar le preguntó si realmente lo creía así. Ella afirmó que sí, y con un gesto alegre y atolondrado, anunció que cuando se divorciaran viajaría por el mundo para conocer nuevos amigos. Él la observó en silencio, con una expresión que ella, mareada, no logró notar. Luego le preguntó si pensaba descartarlo por completo después del divorcio. Julieta respondió que era lo lógico. Nadie va por ahí viajando con su exesposo. Solo provocaría rumores. Su cabeza comenzaba a darle vueltas. El sueño la vencía. Decidió que tomaría una copa más antes de irse a dormir. Yesar, ajeno a su pensamiento, comentó que lo que ella describía sonaba exactamente a lo que haría un exesposo cualquiera. Julieta pensó en su copa de vino y, sin prestarle atención, dijo que tenía razón. Extendió la mano para beber de nuevo, pero Yesar la detuvo. Ella lo miró sorprendida. Él le dijo que era suficiente, que había bebido demasiado. Julieta protestó, insistiendo en que solo sería una copa más. Al día siguiente, un dolor punzante le atravesó la cabeza. Apenas podía abrir los ojos. No entendía cómo podía tener tal resaca si recordaba haber bebido tan poco. Un aroma cálido y agradable envolvía la habitación. Se volteó buscando una posición más cómoda y chocó con un torso desnudo. El calor que emanaba se sentía bien, así que se acercó sin pensarlo. Medio dormida, asumió que Yesar la habría atendido mientras estaba inconsciente. Pensó incluso que quizá le había colocado hielo o algún remedio para la resaca. Con los ojos aún cerrados, apoyó la mano sobre ese torso, pero una voz adormilada la estremeció. Reconoció la voz de Yesar.
Abrió los ojos de golpe y retrocedió horrorizada al comprobar que, efectivamente, estaba acostada al lado de su esposo. Yesar, sonrojado, le rogó que dejara de tocarlo. Julieta, totalmente consciente al fin, soltó un grito de puro susto. Julieta, todavía avergonzada, se disculpó con Yesar. Él, cubriéndose el torso con la sábana, permaneció en silencio. Ella, sintiéndose la peor persona del mundo, pensó que había perdido la cabeza. Medio dormida, sí, pero abrazarse a alguien de esa forma era inexcusable. Debía haberle parecido una completa pervertida. Cuando Yesar por fin habló, lo hizo con voz controlada, diciendo que las sirvientas estaban esperando afuera, sin atreverse a mirarla. Le pidió que les dijera que prepararan una sopa ligera y lo que necesitara. Después de ver lo mucho que bebió la noche anterior, Julieta se sentía fatal. Luego preguntó qué haría él. Yesar respondió que saldría un poco después. Ella aceptó, sintiendo que lo había arruinado todo, justo cuando la noche anterior habían logrado acercarse. Intentando recomponer algo, volvió a disculparse y le pidió que no se molestara. Él dijo que no estaba molesto, pero ella recordó que él mismo había dicho que quería ser su amigo, y ahora ni siquiera podía mirarla. Al ver que él seguía dándole la espalda, imaginó que era porque estaba enojado. Él suspiró, y ella insistió en que por eso estaba envuelto en la sábana, evitando verla. Entonces, él aclaró que no era por eso, que debió explicarlo antes. Tenía ciertos hábitos para dormir. Ella, confundida, le preguntó a qué se refería. Yesar, con la cara sonrojada y la cabeza ligeramente girada hacia ella, confesó que dormía completamente desnudo. Julieta quedó helada. Más tarde, ya en el balcón, el aire fresco no era suficiente para calmar su mente ni su resaca. Pensaba en la revelación de Yesar, en lo que implicaba, y en si deberían usar habitaciones separadas. Nunca había visto a un hombre desnudo. La sola idea la abrumaba. ¿Y si había estado así cuando ella lo abrazó dormida? No quería que su niñera y Wislet se preocuparan, pero tampoco podía seguir ignorándolo. Necesitaban hablar. El problema era que él la evitaba cada vez que la veía. Al mismo tiempo, Yesar caminaba por la mansión igual de atormentado. Ni siquiera podía acercarse a la habitación. ¿Cómo mirarla después de comportarse, según él, de manera tan vergonzosa en su primera noche? Decidió que dormiría en su oficina para no repetir el error, pero cuando abrió la puerta de la oficina, encontró a Julieta esperándolo. Ella lo saludó con una sonrisa suave, diciéndole que ya era tarde. Yesar, sorprendido y nervioso, le preguntó qué hacía allí. Julieta le dijo que quería hablar, que tenían asuntos pendientes. Antes de que él pudiera empezar, ella se adelantó. Se disculpó por tocarlo sin permiso. Él, abochornado, también pidió perdón y admitió que no supo cómo volver a verla a la cara. Julieta no comprendió por qué. Pensó que quizá él la veía como una pervertida. Pero Yesar, apretando los puños por la vergüenza, explicó que se sentía avergonzado por haberse comportado de forma tan poco elegante. Ella buscaba un esposo perfecto. Él prometió serlo, y pensó que ella se decepcionaría al descubrir sus hábitos. Por eso la evitó. Mientras hablaba, Julieta lo imaginó con orejas y cola de cachorro, tan abatido y dócil que la idea casi parecía real. El gesto la desarmó por completo. No podía enojarse con él si actuaba así. Suspirando, le dijo que no estaba decepcionada. Le había sorprendido, sí, pero ella también lo había tocado sin permiso. Todo estaba bien. Le pidió que dejara de preocuparse. Yesar entonces le preguntó si realmente estaba bien con todo eso, porque podían usar habitaciones separadas si ella así lo deseaba. Julieta lo miró sorprendida y negó enseguida. No quería eso. Si dormían separados durante la luna de miel, sus familias se alarmarían. Además, debía mantener la imagen del matrimonio por amor. Yesar dio un paso más cerca, con las mejillas algo rojas, y le preguntó, en voz baja, si entonces estaba bien que él siguiera durmiendo desnudo. Julieta aceptó la propuesta de Yesar con un asentimiento tímido, entendiendo que no podía hacer nada respecto a su hábito de dormir desnudo. Aún así, sentía las mejillas arder cada vez que lo pensaba. Él, intentando relajarse, le dijo que también trataría de comprenderla si durante la noche se aferraba a su cuerpo. Aquello la hizo sobresaltarse. No entendía cómo la conversación había girado de esa manera cuando hace unos minutos aseguraba que no solía abrazar a nadie al dormir. Con un suspiro cansado,
Aclaró que no volvería a pasar y que él no tenía por qué preocuparse. Él solo sonrió con dulzura, tan suave que ella pensó que era demasiado amable para alguien que ni siquiera la quería. De pronto, Yesar le pidió que mirara hacia un punto en específico. Se acercó con cautela, como si temiera asustarla, alzó la mano hasta su rostro. Ella, desconcertada, le preguntó qué sucedía. Él solo pidió un segundo. Con delicadeza tomó un mechón suelto de su cabello y retiró una pequeña pelusa escondida allí. Cuando terminó, le dedicó una sonrisa cálida que iluminó sus ojos. Julieta sintió el corazón brincar, pero mantuvo el rostro serio, agradeciéndole por el gesto sin dejar pasar que había evitado verla durante todo el día. Él aceptó la culpa sin protestar. Julieta carraspeó, tratando de no distraerse con lo bien que se veía cuando se disculpaba, y propuso que establecieran algunas reglas para su vida matrimonial. Le explicó que, aunque firmaron un contrato, necesitaban acordar lo que ambos esperaban el uno del otro. Yesar, pensativo, admitió que tenía razón, así que ella lo invitó a hablar del tema en la habitación. Una vez allí, Julieta pidió empezar, pero notó que él se había quedado congelado, sonrojado hasta las orejas. Al voltearse para preguntarle qué tenía, él dio un paso impulsivo hacia ella y le tomó los hombros como si fuera a acercarla más. Ella se sorprendió, incapaz de entender qué pretendía. Él despertó de golpe de aquel impulso, se apartó y se disculpó con desesperación, avergonzado por su propia torpeza. Confesó, con voz baja, que no estaba acostumbrado a compartir un dormitorio con alguien. A Julieta le pareció tan tierno que el pecho le pesó un poco más. Recordó que Yesar había vivido solo desde muy joven, sin hermanos, heredando el ducado demasiado pronto. Comprendió que todo aquello debía ser nuevo para él. Entonces tomó su mano con suavidad y le dijo que se calmara, que ella no iba a desaparecer. Él se acercó, inclinándose a centímetros de su rostro, observándola como si el tiempo se detuviera. Luego soltó una carcajada ligera y dijo que su matrimonio empezaba a sentirse real. Ella coincidió y añadió que, aunque fuera contractual, ahora llevaba el apellido Perheim. Él insistió en que no entendía cómo podía creer que no le gustaba. Ella evitó responder, sintiendo que él sabía exactamente cómo hacerla temblar. Lo tomó de la mano para distraerse y lo llevó hacia la mesa, confesándole que se le habían ocurrido más reglas. La primera, hablar al menos 20 minutos al día. La segunda, compartir detalles personales de vez en cuando. La tercera, poner límites claros a sus deberes como duquesa. Y la cuarta, la más crucial para ella, prohibir el contacto físico. El silencio cayó de inmediato. Yesar no dijo ni una palabra. Julieta sintió un sudor frío recorrerle la espalda y el corazón latirle con fuerza, sin entender por qué aquel límite creó un vacío tan tenso entre los dos. Julieta observó a Yesar murmurar la última regla, y le preguntó con cautela si le parecía bien. En su interior tenía claro que debía mantener cierto control. No podía seguir tocando a un hombre tan inocente sin querer. Aquella regla era necesaria para ambos. Yesar, pensativo, comentó que había creído que ella escogió un esposo que pudiera actuar como el compañero perfecto en público. Ella lo miró confundida, sin entender qué tenía que ver eso con el límite que quería imponer. Entonces él colocó una mano sobre el documento y, con voz suave, explicó que para parecer una pareja amorosa frente a otros, cierto contacto físico sería inevitable. Propuso que la regla se modificara. Solo estaría permitido si ambos daban su consentimiento. Julieta se quedó pensando. Sabía que en las familias nobles era común que los esposos se tomaran del brazo, se tomaran de las manos o incluso bailaran. Detalles simples que implicaban rozarse sin remedio. Desde esa perspectiva, prohibirlo por completo parecía absurdo. Además, dudaba que aquel hombre, tan tímido, pudiera hacerle algo inapropiado. Así que aceptó. La nueva regla quedó escrita. El contacto físico solo sería válido cuando ambos estuvieran de acuerdo. Mientras anotaba todo, Julieta se dio cuenta de lo complicado que era construir un matrimonio, incluso uno contractual. Al terminar, le cedió el turno a Yesar para que él añadiera sus propias reglas. Él se quedó en silencio largo rato hasta que, con voz seria, dijo que no debía existir ninguna relación extramarital. Julieta aplaudió la idea. Un tercero solo traería caos a la calma que habían logrado. Anotó la regla sin dudarlo. Sin embargo, cuando levantó la vista, encontró a Yesar con una expresión extraña, casi como si estuviera haciendo pucheros.
Ella se acercó para examinarlo mejor y le preguntó si había cometido algún error al escribir. Él negó torpemente. Ella, desconcertada, se inclinó más, insistiendo en que la dejara mirar. Él retrocedió un poco, sorprendido. Pero ella ya había notado algo en sus ojos. Le pidió que parpadeara. Él no entendió, pero obedeció. Julieta, con delicadeza, sopló sobre su mirada. Le preguntó si ya se sentía mejor, convencida de que algo se había metido en sus ojos. Él, completamente sonrojado, bajó la cabeza, tocándose el labio y tartamudeando que sí, que tenía razón, que algo había entrado. Era evidente que mentía, pero ella no lo notó. Solo le preguntó si estaba mejor. Yesar, intentando recomponerse, anunció que iría a darse un baño. Cuando salió, Julieta se quedó pensando por qué sus orejas estaban tan rojas si no hacía frío. Era la primera vez que veía algo así, pero no le dio más vueltas. Al regresar, él se acercó sin decir palabra. Ella notó que se había lavado el rostro y le preguntó si logró limpiarse bien los ojos. Él respondió que sí, que ya estaba mejor. Ella sonrió con alivio y lo invitó a seguir conversando sobre las reglas. Él tomó asiento, y con cierta timidez, preguntó si podía agregar una más. Julieta aceptó encantada. Entonces él, mirándola con un brillo que ella no supo interpretar, propuso que pasaran su tiempo libre juntos. Ella lo miró sorprendida, sintiendo cómo algo cálido le recorría el pecho sin saber por qué. Incrédula, le devolvió la pregunta y quiso asegurarse de haber oído bien. Le preguntó si realmente deseaba pasar su tiempo libre con ella, recordándole que, si prefería estar solo, lo entendería sin problemas. Pensó que, conociéndolo, seguramente decía eso solo por preocupación hacia ella. Después de todo, vivir en un lugar tan grande podía sentirse solitario, pero ella había sobrevivido prácticamente por su cuenta en la casa del conde, acostumbrándose a la disciplina de vivir sin distracciones ni aparatos. No había razón para que él se preocupara. Aún así, Yesar insistió. Le dijo que, incluso así, le gustaría compartir ese tiempo con ella, tal como lo haría un esposo ideal. Sus palabras la dejaron en silencio. Con cierta timidez, Julieta le preguntó si había cosas que quisiera hacer con una pareja. Él murmuró su nombre con una mezcla de vergüenza y expectación, y le preguntó si pensaba que estaba pidiendo demasiado. Ella negó de inmediato. Era normal imaginar escenas así. Julieta le explicó que cuando alguien ama a otra persona, imagina caminar de la mano, compartir comidas, disfrutar pasatiempos juntos. Cosas simples que se vuelven especiales. Solo quería saber si él también deseaba experimentar algo así, aunque fuera dentro de su contrato. Pero Yesar, avergonzado, se disculpó. Dijo que tal vez la había incomodado, que había dejado que sus sentimientos tomaran control. Su tristeza volvió a asomarse, y Julieta no pudo ignorarla. Le pidió tomar su mano. Él, sorprendido, tartamudeó antes de aceptar. Los dos se sonrojaron mientras ella acercaba sus manos a las de él. Con suavidad, le aseguró que nunca se había sentido incómoda con nada de lo que hacía. Así como él quería ser un esposo ideal, ella quería corresponderle. Era parte del acuerdo entre ambos, pero no podía permitirle seguir mirándola con esa tristeza. Esa expresión, junto con sus constantes disculpas, quedaban totalmente prohibidas. Él, confundido, le preguntó qué esperaba de él entonces. Julieta sonrió y le dijo que solo quería una cosa, que durante esos 2 años fueran felices. Yesar recordó que su matrimonio existía por necesidad, pero ella lo interrumpió, diciéndole que, aunque no fuera la mujer que él amaba, aún podía ser alguien con quien reír, conversar y compartir preocupaciones. Un matrimonio por contrato no tenía por qué ser miserable. Y, además, él se veía mucho mejor cuando sonreía. Yesar se sonrojó, agradecido por sus palabras, y dejó escapar una risa suave, diciéndole que era una mujer verdaderamente curiosa. Julieta también sonrió, disfrutando verlo así. Entonces, él pidió agregar una regla más. Ella aceptó encantada, y esperó a escucharla. Después de explicarla completa, Yesar le preguntó si estaba de acuerdo. Julieta, sorprendida por lo simple que era, le dijo que pensó que anunciaría algo más. Él negó suavemente. Lo que realmente quería decirle era que la encontraba encantadora. Julieta lo miró boquiabierta, sin saber si había escuchado mal, pero Yesar, con una sonrisa tranquila, confirmó sus palabras y preguntó si podían incluir, entre las reglas, que él tuviera permiso para decir cosas así. Ella quedó pensativa,
con el corazón latiéndole más rápido de lo que esperaba. Intentaba mantener la compostura mientras repasaba las reglas de su matrimonio contractual. Sentía que debía proteger su corazón, así que exigía límites claros. Aunque trataba de convencer a su mente de que nada entre ellos podían hacer, una pequeña duda le inquietaba el pecho. Cada mirada que él le daba parecía cruzar la línea de lo permitido, y por eso insistía en que ciertas formas de trato entre ellos debían evitarse. Incluso le pidió que no la llamara de forma afectuosa, sintiendo que esos detalles podrían desestabilizarla más de lo que admitía. Jezar la observaba con la típica expresión suave que siempre despertaba algo en ella. Aún así, Julieta mantenía su postura, decidida a no ceder ante esa calidez que la confundía. Para ella, establecer reglas era la única manera de evitar que alguno de los dos se dejara llevar más allá de lo pactado. Él, pese a la duda momentánea, aceptó cada una de las reglas con una sonrisa tranquila, como si cumplirlas fuera lo más natural del mundo. Mientras firmaba el contrato, parecía satisfecho, casi orgulloso de seguir aquello que ella había escrito. Julieta, al verlo tan dispuesto, solo pensaba en evitar malentendidos con otras mujeres, porque conocía bien el riesgo de su amabilidad desbordante. Cuando por fin las reglas quedaron decididas, la tensión se disipó, dejando atrás un acuerdo frágil pero firme, construido entre pequeñas diferencias de opinión y emociones contenidas. Esa noche, ambos descansaban en la misma cama, aunque solo Julieta dormía profundamente. A la mañana siguiente, Jezar estaba demasiado consciente de ella. Con movimientos silenciosos se incorporó y se cubrió con una bata antes de que Julieta despertara, pero antes de alejarse no pudo evitar mirarla con una mezcla de nostalgia y dulzura. Cada vez que la observaba, su corazón reaccionaba sin permiso, como si ella encendiera algo que él no sabía controlar. Al ver su rostro descansando con serenidad, le volvió la memoria del día en que la conoció. Recordaba cómo ella había dejado una impresión tan nítida que había permanecido en su mente. Sin embargo, cuando fue a pedir su mano, ella lo había tratado como a un desconocido. Ese desbalance le había dolido más de lo que quiso admitir, porque mientras él conservaba cada detalle como un recuerdo vivo, ella había borrado todo con la facilidad de quien bebe un poco de más. Aún así, su presencia ahora, respirando tan cerca, hacía que volviera a sonreír. Con un gesto silencioso, tocó un mechón de su cabello. No entendía por qué ella seguía ocupando tanto espacio en su cabeza, pero tampoco quería evitarlo. Se retiró con calma, murmurando para sí que esperaba poder verla más tarde. Horas después, Julieta despertó y encontró el lado de la cama vacío. No se sorprendió. Conocía bien la disciplina de Jezar y supuso que ya debía estar entrenando. Pensó en las responsabilidades que él cargaba y se preguntó si existía alguna manera de ayudarlo, aunque fuera un poco, para no sentirse inútil dentro de esa dinámica desconocida para ella. Un llamado a la puerta interrumpió sus pensamientos. 4 sirvientas entraron con una atmósfera estricta que contrastaba con lo que ella esperaba del entorno de su esposo. Amber, la mayor del grupo, se dirigió a ella con profesionalismo, mientras Chelsea, May y Brinny se mantenían a su lado. La formalidad de todas le hizo sentir que estaba entrando a un mundo donde cada movimiento tenía una regla silenciosa. Les agradeció por despertarla y preguntó por Jezar, recibiendo como respuesta que él aún no había desayunado. Julieta quiso asegurarse de que Jezar realmente no había desayunado, pues sabía que él comenzaba sus entrenamientos temprano. Amber le explicó con serenidad que el duque acostumbraba a comer después de ejercitarse, por lo que ella podía prepararse con calma, incluso tomar un baño antes de bajar al comedor. Julieta asintió, todavía ajustándose a la idea de compartir horarios y rutina con alguien, preguntándose si debía mostrar una imagen más unida ante el personal. Pensó que quizá las comidas separadas no serían mal vistas, pero si esperaban verlos como una pareja armoniosa, debía medir sus palabras. Con cierta timidez, comentó que en la casa del conde siempre había comido sola. Ese recuerdo tan sencillo trajo consigo la imagen de largos días en los que cada miembro de la familia estaba ocupado. Su padre y Valentín inmersos en sus obligaciones, Weasley fuera con su prometida. La soledad era costumbre, no queja. Amber, sorprendida, lamentó que hubiese crecido así, pues había escuchado que era una joven muy querida. Julieta lo comprendió. El día de la boda todos lloraron por ella, y eso también era cierto. Nerviosa, intentó explicarse diciendo que la falta de compañía se debía a las responsabilidades de cada uno, no a falta de cariño. Cuando Amber le preguntó si alguna vez habían viajado juntos en familia, Julieta admitió que no.
lo que provocó un asombro inmediato entre las sirvientas. Para tranquilizarlas, recordó en voz baja que su niñera había cuidado mucho de ella y que su hermano menor siempre había estado a su lado, lo cual la hacía sentir agradecida. Aún así, entendió que había revelado más de lo esperado, que la verdadera Julieta había crecido con carencias afectivas, y que ahora ellas lo sabían. Las sirvientas se acercaron con sincera preocupación, y Amber, tomándole las manos, aseguró que desde ese momento no le faltaría nada. Las demás asintieron con devoción, dejándola más nerviosa que reconfortada. Más tarde, ya en el comedor, Julieta reflexionaba en silencio, sintiendo que las sirvientas habían malinterpretado todo. Ahora creían que ella era una joven noble frágil, enamorada de la amabilidad del duque y marcada por una vida de descuidos familiares. Mientras seguía hundida en esos pensamientos, una voz suave interrumpió su concentración. Era Yésar, preocupado por su falta de apetito. Ella se sobresaltó al recordarlo allí, sentado al lado de ella, y al ver a las sirvientas observando desde atrás, decidió no mencionar nada de lo que la inquietaba. En su lugar, admitió que hacía mucho tiempo que no compartía una comida con alguien. Sus ojos se humedecieron con emoción controlada, y con una sonrisa leve expresó que desayunar con él le resultaba agradable. Las palabras eran simples, pero bastaron para que Yésar se sonrojara. Sus orejas se tiñeron de rojo cuando le dijo que también disfrutaba desayunar a su lado. Julieta, sintiendo sus propias mejillas arder, comentó que esperaba poder repetirlo al día siguiente. Él le devolvió una sonrisa cálida y le aseguró que así sería. Ella lo observó, sorprendida de lo natural que podía ser incluso en momentos que la dejaban completamente avergonzada. Entonces, con un pequeño impulso, le preguntó si le gustaría dar un paseo después del desayuno. Yésar aceptó con tranquilidad y sugirió pedir a los sirvientes que los acompañaran por el frío, pero Julieta lo detuvo de inmediato, explicándole que deseaba estar a solas con él. Él la miró fijamente, sin decir nada al principio, y ella creyó que lo había incomodado. Sin embargo, lo único que murmuró fue que comería más rápido. Confundida, lo observó mientras insistía en que debía tomarse el tiempo necesario. Cuando terminaron, caminaron juntos por los jardines de la mansión. El aire frío los rodeaba, y Julieta notó que no había sirvientes siguiéndolos. Le preguntó a Yésar si no vendrían detrás de ellos, pero él, sonriente, explicó que no lo harían, pues ella había dicho que quería estar sola con él. Ella asintió, mirando alrededor con discreción para comprobarlo. Finalmente, él le preguntó si había algo importante que quisiera decirle. Julieta volvió la mirada hacia él, respiró profundo y confesó que sí. Quería saber si los sirvientes conocían la existencia del contrato que unía su matrimonio.